Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Hoy vamos a preparar este delicioso espagueti con pollo y champiñones. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Un paquete de 16 onzas de espagueti, 2 pechugas cocidas y desmenuzadas, una lata grande de champiñones, 2 latas grandes de salsa o puré de tomate, una lata grande de sopa de tomate, 2 ajos, un cuarto de cebolla picadito y una cucharada de mantequilla, queso chihuahua o mozzarella y queso Velveeta, sal, pimienta, albahaca, orégano seco y aceite de oliva. Y lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla y un poco de aceite de oliva. Y vamos a esperar hasta que ésta se derrita. Y mientras se está derritiendo, podemos ir agregando el ajo para que se fría junto con la mantequilla. Y al minuto agregamos la cebolla. Revolvemos bien con la mantequilla y el ajo. Y vamos a ir agregando los champiñones de lata a los cuales le quitamos todo el jugo. Y revolvemos para que vaya agarrando el sabor de la mantequilla, el ajo y la cebolla. Y vamos a condimentar con 1,5 cucharadita de orégano seco, y 1 cucharadita de albahaca seca. Y revolvemos para que se vaya mezclando con los champiñones y empiezan a agarrar muy rico sabor. Y si estás viendo esta receta, no olvides suscribirte al canal. Y ahora vamos a agregarle la salsa de tomate o puré de tomate. Y para mejorar su sabor le vamos a agregar la sopa de tomate, que para mi gusto le quita un poquito de acidez al puré de tomate. Y vamos a revolver para que se vayan mezclando bien todos los ingredientes con la salsa y con la sopa de tomate. Y luego le vamos a agregar el queso amarillo Velveeta. Si no lo tienes, no es necesario ponerlo. Creo yo que cada ingrediente que lleva una receta tiene su razón de ser y es porque le va aportando mejor sabor y al final el platillo queda mucho más rico. A veces es imposible conseguirlo en nuestra ciudad o no lo tenemos en casa y no podemos salir. Entonces, si le das un poquito de modificación o porque no te gusta algo, le vamos a agregar sal al gusto y pimienta al gusto. Si no te gusta algún condimento en especial, alguna especia, o por decir no te gustan los champiñones, pues no se los vas a poner, obvio. Yo te estoy dando pues la receta como la hago en casa. Espero que te guste de esta forma, pero si no, pues ahí le vamos modificando. Todo el mundo lo hacemos. Y ahora le vamos a agregar el pollo, que complementa muy bien al espagueti. Ya tenemos un platillo más completo que solamente puedes acompañar con alguna verdura o alguna ensalada. Y a mí me gusta al final agregar la pasta para que no se nos vaya o a romper con tanta vuelta o a recocer. Y entonces ya nada más la vamos a integrando con la salsa y el pollo. Y ahorita les voy a dar un tip que me pasó mi mamá. Más bien es una forma como ella lo prepara.
porque no le hice caso y lo hice en el sartén. Ella lo hace en el horno. Les menciono mucho a mi mamá si me han oído en otros videos, porque ella es la que me ha enseñado a cocinar. Con ella he aprendido todo lo que sé, así que todos sus tips yo se los voy a ir pasando. Al agregarle la pasta y ya mezclarlo, hay que ponerle un poquito más de sal, porque seguramente le va a faltar. Como quiera, pruébala y ya tú decides más o menos qué tanto le hace falta. Y ya por último vamos a cubrir el espagueti con queso mozzarella o chihuahua, o uno que tengas que te guste, así que se derrita rico. Y ahora te voy a explicar lo que hace mi mamá. Ella prepara la salsa en el sartén, cose la pasta, entonces en una refractaria pone una porción de pasta, pollo desmenuzado, la salsa y queso. Le pone otra porción de pasta, pedazos de pollo desmenuzado, la salsa con los champiñones y queso. Y ya que termina con todas las capas, lo mete al horno y queda súper delicioso. Así que te doy la opción, lo puedes preparar en el horno o lo puedes preparar al sartén según el tiempo que tengas o como prefieras. Y de las dos formas es riquísimo. Mira nada más, ya se está derritiendo el queso y esto huele deli deli. La verdad me da mucha pena, qué pena, pero no me puedo resistir. Y lo voy a probar por ti. Déjame sirvo, agarro un poquito de champiñón, un pedazo de pollo y ahorita te digo qué tal salió. Está delicioso. Y lo padre es que el espagueti rojo le encanta a los niños, así que todos en tu casa te aseguro que se lo van a devorar. Y todavía te aconsejo que cuando te sirvas le pongas un poquito de chile quebrado y queso parmesano y queda riquísimo. Aquí te dejo la lista de los ingredientes para que le des una captura de pantalla, lo prepares y lo disfrutes. Y si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que también te van a encantar y nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.